Entonces, vamos a hablar de la troponina en el contexto de un paciente que llega con fractura de cadera, porque como dice la doctora, es algo que nos genera dolores de cabeza. Entonces, yo participo en actividades de educación médica continua diversas, pero todo lo que presento siempre está basado en guías, en evidencia y en los artículos que han sido publicados sobre el tema. Entonces, lo primero es que entendamos un poquito mejor qué son las troponinas. Entonces, las troponinas hacen parte de las proteínas contráctiles del cardiomiocito. Hay tres tipos de troponina. Está la troponina T de 36 kilodaltons, la troponina I de 24, la troponina C de 18. Se han hecho ensayos para todas y la más cardioespecífica de todas es la troponina I, aunque también hay troponinas en el músculo esquelético. ¿Por qué es más cardioespecífica? Porque los anticuerpos que se hicieron en el ensayo laboratorio para medirla miden una secuencia de aminoácidos o se fijan a una secuencia de aminoácidos en la parte central de la troponina que solo está en la troponina cardíaca. ¿Listo? Pero muchas veces si hay exceso de otras troponinas por enfermedades musculares, el ensayo puede generar ruido. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces la troponina I es la más cardioespecífica de todas y hacen parte pues de este complejo en conjunto con la tropomiosina. Ustedes saben que cuando hay calcio, el calcio se une a la troponina C, eso genera un cambio conformacional, eso desplaza la tropomiosina y permite que la actina se una a la miosina y haya una contracción muscular, ¿cierto? Entonces, cuando se libera troponina, la que se detecta en sangre en un 94% es una troponina pegada a otras cosas, troponina I pegada a troponina C o pegada a troponina T o pegada a una tropomiosina y un porcentaje muy bajo, 2 al 6%, dependiendo del ensayo específico del laboratorio, será troponina libre. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto de alta sensibilidad? Que es la troponina que tenemos en la Fundación Santa Fe. Entonces, antes usábamos troponinas, de pronto en algunas de las instituciones de ustedes todavía se usa troponina. ¿Cómo saben ustedes que se usa troponina? Porque el reporte lo dan en decimales. Entonces le dicen a uno 0.1, 0.11, 0.14 microgramos por litro. Esa es una detección, ese es un ensayo de laboratorio de troponina normal. Las troponinas de alta sensibilidad se miden en nanogramos por litro. Acuérdense ustedes que un microgramo es una millonésima parte de un gramo y un nanogramo es una milésima parte de un microgramo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos 0.1 microgramos, es lo mismo que tener 100 nanogramos. ¿Listo? Entonces, es más fácil interpretar valores que son absolutos. Entonces, si a uno le dicen que la troponina está en 30 y subió a 60, es un poquito más fácil de entender que si le dicen que la troponina está en 0.3 y subió a 0.6, ¿cierto? Entonces, ese es un primer cambio de las troponinas de alta sensibilidad. Un segundo cambio de las troponinas de alta sensibilidad es que detectan niveles mucho más bajos. Eso es importante para el diagnóstico de infarto, pero es razón por la cual se vuelven un conflicto en la práctica clínica también. ¿Cuáles son las dos características que debe tener una troponina de alta sensibilidad? Y ya si uno entiende esto, ya entiende la raíz de todas las dudas que a veces se generan. Primera, que en el percentil 99, que es el famoso percentil 99 del que ya vamos a hablar más adelante, en el percentil 99 la troponina de alta sensibilidad debe tener un margen de error menor al 10%. O sea que cuando esté midiendo niveles en ese rango sea muy precisa, no se equivoque tanto. Y dos, que sea capaz de detectar troponinas, niveles de troponinas en por lo menos 50% de la población sana. O sea que si asumimos que nosotros somos sanos, todos los que estamos acá asumiéndolo, la troponina marcará niveles en al menos la mitad de nosotros, al menos debe ser. Pero lo ideal es que sean el 95% de la población sana. Y la que nosotros tenemos acá detecta niveles de troponina en 95% de la población sana. Entonces, eso nos deja aquí un tema con niveles de troponina que siempre están en este rango entre normal y cruzando el percentil 99. Otro punto importante es que la troponina normal no tiene claro el percentil 99, no se sabía cuál era el percentil 99 en esa época, y que no era tan buena para detectar niveles en población normal. O sea que población normal salía positiva la troponina en un 10% más o menos. ¿Listo? Entonces hay muchos ensayos de troponina, entonces cada una tiene un nivel de detección distinto
Cada una tiene un percentil 99 distinto, ya van a ver por qué es importante saber el percentil 99 de cada troponina. Entonces nosotros acá tenemos la Beckman, ¿listo? Esa es la troponina que tenemos acá, que tiene puntos de corte distintos por sexo, ¿de acuerdo? Entonces tienen distintos niveles de detección, pero miren que por ejemplo la troponina de nosotros puede detectar niveles tan bajos como 2.5 nanogramos, o sea un nivel muy bajito. ¿Listo? Y estos son los epítopes a los cuales se unen los anticuerpos en esa troponina para marcar positividad. Bueno, y este es el error, digamos, el error que tiene alrededor del percentil 99. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el percentil 99? El percentil 99 es que cogen una población sana y les miden la troponina. Entonces entramos todos, vienen al simposio de ortogeriatría y a todos a la salida les miden una troponina, les preguntan primero si sufren de alguna enfermedad, no sufren de ninguna enfermedad, les miden la troponina, cogen 100 muestras y a esa le calculan el percentil 99, eso se calcula, pues es un tema estadístico relativamente sencillo, y lo que quiere decir es que ese punto de corte, el 99% de la gente está por debajo de ese valor y 1% sanos está por encima de ese valor. O sea que de entrada uno diría que 1% de la gente en el mundo tiene troponinas positivas, positivas pero no detectables, positivas en un nivel superior al que ya empieza a ser un diagnóstico de infarto, 1% de la población. El problema del percentil 99 es que está basado en población sana, es decir, citan personas de 20 a 40 años, les preguntan si tienen alguna enfermedad, no tienen ninguna enfermedad, les miden la troponina y encuentran que la troponina, el punto de corte es 40 y dicen vamos a ir 40 y todo el que tenga más de 40 tiene un problema cardíaco, pero esa será la troponina, por ejemplo, de un paciente de 80 años, ese sería su percentil 99, ese es el percentil 99 de una persona hipertensa diabética dislipidémica con hipertrofia ventricular, no, y no sabemos cuál es el percentil 99, ese es el problema con la troponina. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, este estudio muy bonito del 2019 y es, ¿cuál, por ejemplo, cogieron pacientes en un hospital que venían por otras cosas, tos, diarrea, vómito, dolor de cabeza, lo que sea. Y cogieron 20.000 pacientes, excluyeron después los que tenían dolor torácico como para no sesgar el estudio, y cogieron, entonces quedaron 18.000 y dijeron, vamos a medirle troponina a todos los pacientes que vengan al hospital, por otra cosa, para ver cuál es el percentil 99 de los pacientes que acuden a un hospital. Y encontraron que el percentil 99 del ensayo de laboratorio era 40, o sea, el punto de corte del laboratorio decía, todo el que tenga más de 40 es un infarto. Y el percentil 99 de los pacientes que consultaba al hospital era de 189, o sea, solamente por entrar al hospital, ya el nivel de troponina era más alto del que el ensayo de laboratorio decía que era el alto, ¿me entienden? Entonces, es un tema enorme, de repercusiones enormes, porque uno no puede mirar troponinas. Si uno mira troponinas, los va a diagnosticar a todos como que si tuvieran un problema cardíaco. Y miren la proporción de pacientes que tenían más de 40, o sea, que cumplían la definición de tener más de 40 y de estar por encima del percentil 99. Es una barbaridad, es una cantidad absurda de pacientes. Y entonces ya no es el 1%, ya resulta que casi el 5% de la gente tiene niveles de troponina no detectables, porque detectables casi todos tenemos, 95% de la población mundial, sino niveles de troponina que cumplen la definición de una injuria miocárdica. Entonces, por eso hay que interpretarlas con cuidado. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es que si lo vemos por edad, pues digamos que entre los 18 y los 30 años, una proporción bajita de pacientes tiene más de 40 de troponina, que es el punto de corte. Pero si cogemos los pacientes mayores de 69 años, miren, el valor, aquí en morado están todos y en amarillo están quitando los pacientes a los que les habían pedido una troponina, o sea, tenían la troponina porque a todos le hicieron, pero a los que en su motivo de consulta les pidieron una troponina, o sea, que esos de pronto sí tenían un problema cardíaco, quitémoslos porque esos sí obviamente sesgan el estudio, o sea que todos los que nunca les habían pedido una troponina por un tema cardíaco, y miren que el valor de esos pacientes mayores de 69 años estaba cercano a 500, era el valor de su troponina basal, sin tener nada cardíaco. ¿Ven? Entonces, esto genera un conflicto muy grande porque la troponina sí sirve para estratificar riesgo, pero es que si arrancamos con que estos pacientes, que son los que se van a operar por fractura de cadera, están acá, en estos valores de troponina,
pues se vuelve muy complejo. ¿Listo? Entonces ellos miraron qué predictores había de que un paciente tuviera troponinas positivas. Mayor edad, cada año que aumenta la posibilidad de tener troponinas positivas. Ser hombre era otra cosa, tener enfermedad renal crónica y el lugar donde estaba el paciente. Entonces estar en urgencias aumentaba, tenía un OR de 2.7, pero estar en reanimación o estar en la UCI aumentaba todavía más la posibilidad de que el paciente tuviera troponinas positivas aunque no tuviera un problema cardíaco. Y como el punto de corte que a ellos les dio fue 189, dije, nuestro percentil 99, 189, pues miren que además de eso los pacientes mayores superan el percentil 99 que se estableció para toda la población, o sea que entre más años, más posible es que uno esté por encima del percentil 99 y si está en urgencias, pues también aumenta significativamente esa posibilidad. Entonces, tenemos un primer problema. La troponina es un excelente biomarcador para detectar daño miocárdico, pero se espera que uno a los 80 o 90 años viva con niveles negativos, digamos, de troponina o por debajo del percentil 99, tal vez no. Ese es el problema y es lo que no sabemos, ¿cierto? Pero sí sabemos que tenerla alta es muy malo, eso sí lo sabemos. Entonces miren que los pacientes, cuanto más alto, esto es lo que muestra esa gráfica, es cuanto más alto ese era el valor de troponina, qué tan probable era tener un evento cardiovascular, un evento adverso, en el curso clínico de una hospitalización, pues es mucho más alto, cuanto más alto sea el nivel de troponina, y esto, el tercil 3, digamos, dividiendo los niveles de troponina en 3 grupos, los más bajitos, los de la mitad y los más altos, pues los que tienen troponinas más altos, aunque yo excluya por todas las comorbilidades, les va peor. O sea, yo lo pongo siempre, eso es como uno nacer feo. Si uno nace feo, le toca esforzarse mucho en la vida, ¿cierto? Lo mismo, si uno tiene niveles de troponina altos porque los tiene altos, le va mal. Pero ¿qué podemos hacer para eso? Es el siguiente punto. Entonces, miren cómo tener la troponina prequirúrgica, o sea, antes de llevar el paciente a la cirugía, empeora los desenlaces, claro, aumenta la mortalidad a 30 días, aumenta la mortalidad intrahospitalaria, o sea que a estos pacientes les va peor cuando tienen troponina que está por encima del límite de detección. Pero esto es lo interesante y es, en este estudio eran pacientes que tenían troponinas altas, digamos, por debajo del percentil 99, pero los que la tienen más alta les va peor. O sea, si el punto de corte del laboratorio es 24, a los que tienen 20 les va peor que a los que tienen 8, aunque ninguno de los dos cumple la definición de estar por encima del percentil 99. O sea que es un marcador pronóstico, sin duda, aunque uno la tenga bajita. Entre más bajita, mejor. ¿Listo? Pero ya sabemos que a cierta edad es muy improbable tenerla bajita. Entonces, los pacientes con troponina prequirúrgica que tengan troponina de alta sensibilidad que esté elevada, que esté por debajo del límite, pues serán pacientes que en general tendrán menor riesgo de eventos cardiovasculares. Y los pacientes que tengan troponina de alta sensibilidad que esté alta, aunque esté por debajo del percentil 99, aquí pusieron un punto de corte de 6, tienen mayor riesgo de hacer injuria miocárdica posoperatoria. Entonces, con la troponina que uno arranca en la vida, vamos a decir, con la troponina que uno arranca antes de la cirugía, le marca la pauta. O sea, sí le dice, este le puede ir mejor, este le puede ir peor. ¿Listo? Pero pasa incluso con niveles negativos de troponina, con niveles por debajo del percentil 99. Entonces, hay que definir bien qué es un infarto, porque esa es la discusión. ¿Qué es un infarto? Un infarto es, acá está a este lado, lo pueden ver, esto es central, o sea, tiene que tener esta frase que está acá. Niveles en ascenso o descenso de troponina, con al menos una que supere el percentil 99 del límite superior normal, más una de las 5 siguientes, y son estas 5 siguientes. Es decir, si yo tengo troponina positiva, no hace diagnóstico de infarto, así está en 2000. En ningún lado, en ninguna guía de cardiología dice que una troponina en 2000, 10.000, 20.000, 50.000 hace diagnóstico de infarto. Se requiere niveles en ascenso o descenso, con al menos una que supere el percentil 99 y que tenga una de las 5 siguientes, signos y síntomas, cambios dinámicos del ST, aparición de nuevas ondas Q, aparición de nuevos o presumiblemente nuevos trastornos de contractilidad en un eco y presencia de trombo en una arteriografía o en una autopsia. Si yo tengo unos trastornos de contractilidad que ya estaban, que no son nuevos, tengo troponina positiva, eso no es un infarto.
Si el paciente tiene una troponina positiva, no tiene síntomas, no tiene trastornos de contractilidad, no es un infarto. ¿Listo? Entonces eso es bien importante. Entonces yo puedo tener una troponina que esté por encima del percentil 99 y esté alta, yo le hago la otra y la otra está igual de alta. ¿Eso cómo se llama? Injuria miocárdica crónica. Ese paciente tiene troponinas altas por algo, hipertrofia ventricular, tiene una cardiopatía de base, es un hipertenso crónico, es un renal crónico, es un paciente de riesgo cardiovascular, sí, y su troponina es alta, pero no está subiendo y bajando, está alta. Eso es una injuria miocárdica crónica, eso obedece a enfermedades estructurales, no hay nada que hacer, no hay nada que vayamos a hacer ya para resolver eso. O la troponina puede estar subiendo y bajando, esa sí ya, yo digo, ojo porque esta puede ser un infarto, está subiendo, está bajando, puede ser un infarto. Entonces, si está subiendo y bajando, pero el paciente no tiene dolor torácico, no tiene cambios en la contractilidad, no tiene nada, yo digo, eso se llama injuria miocárdica aguda, puede ser una falla cardíaca aguda, puede ser por el trauma, la fractura y demás, un estrés fisiológico agudo para el corazón, ¿sí? O si el paciente tiene troponina subiendo y bajando más signos y síntomas, trastornos de la contractilidad en el eco, cambios dinámicos en el electrocardiograma, ahí sí hablamos de un infarto agudo del miocardio y ahí sí toca entrar a evaluar qué es lo que está pasando con ese paciente. ¿Listo? Entonces, si el paciente va para cirugía y es una cirugía emergente o urgente, va para cirugía. Nadie se va a meter ahí. Si el paciente tiene una cirugía que es tiempo sensible, en general, en una evaluación multidisciplinaria, va para cirugía, es tiempo sensible. Pero si la cirugía es selectiva, yo puedo gastarme un tiempo evaluando en más detalle el paciente para ver qué vamos a hacer. Y en más detalle lo que propone la guía de la Sociedad Europea de Cardiología es que si el paciente es mayor de 65 años y tiene factores de riesgo cardiovascular, yo le tome biomarcadores cardíacos prequirúrgicos. ¿Sí? Eso dicen ellos. O si tiene enfermedad cardiovascular establecida. O sea, todo paciente que vaya para procedimientos de bajo riesgo dependerá de su edad y su riesgo cardiovascular. Pero si va para procedimientos de riesgo intermedio o riesgo alto, hay que hacerle biomarcadores cardíacos. Eso proponen ellos. Entonces nosotros cuando vimos esto dijimos, bueno, nos parece bien, pero también nos parece mal porque va a generar un problema. Va a generar un problema porque va a generar interconsultas para pacientes que necesitan ser operados. Entonces, el mensaje es el siguiente, yo tomo la troponina prequirúrgica, está bien, tomémosla, pero no vamos a frenar la cirugía por la troponina prequirúrgica, independiente del valor que tenga, si el paciente no está en un contexto clínico de isquemia. El paciente se opera y le hacemos una troponina en el día 1 o en el día 2 posoperatorio y miramos el delta de troponina. Y si hay un delta de troponina, yo digo, este paciente tiene una injuria miocárdica perioperatoria, vale la pena después, pues ya está operado, estudiarlo y mirar qué podemos mejorarle. ¿Listo? Pero nunca en el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología dice, tome la troponina preoperatoria y si está en tanto, pare. ¿Sí? Entonces, miren que la troponina prequirúrgica sí sirve para predecir eventos, pero la troponina posquirúrgica es la que más sirve para predecir eventos. Si hay un cambio muy grande en la cirugía en relación a la pre, a la pos, es que ese paciente tuvo un estrés muy grande en el procedimiento y su corazón sufrió. Que vayamos a hacer algo o no dependerá de cada contexto, pero sabemos que ese corazón sufrió durante la cirugía. ¿Listo? Entonces, los datos sugieren que en esos pacientes vale la pena hacer troponina, ¿de acuerdo? Es útil para predecir eventos, como lo son las escalas de riesgo prequirúrgico o perioperatorio. Claro que sirven, por supuesto. Y hay variables clínicas que nos ayudan a predecir, no solo la troponina, miren, la edad, si tiene falla cardíaca previa, si tiene enfermedad renal crónica, no solo es la troponina, la decisión no puede estar centrada únicamente en la troponina y hay variables clínicas que también nos ayudan. Entonces, no hay estudios que hayan dicho que si usted encuentra esa troponina, deba hacerle estudios de isquemia a ese paciente para mirar si hay que ponerle un stent antes de la cirugía. Entre otras cosas porque si se le pone un stent, pues ya no se puede operar, ¿de acuerdo? Porque toca antiagregarlo dual. Entonces no existe ningún estudio que lo sustente. ¿Y cómo podríamos mejorar un poco el uso de la troponina perioperatoria? Pues lo que muestran estas curvas es que en general el rendimiento de los scores perioperatorios es muy parecido al de la troponina, o sea, ambas cosas son buenas. Pero si juntamos un índice de Lee más una troponina más un BNP, pues nos da una mejor capacidad de predicción. Predicción no quiere decir
que vayamos a hacer algo. ¿Listo? Entonces, múltiples variables es lo que mejor sirve. Y una última cosa. Si un paciente tiene una troponina positiva, decidimos estudiarlo, tiene enfermedad coronaria, en un paciente que no tiene síntomas, que tiene obstruida la descendente anterior y se interviene asintomático, su pronóstico no es distinto a un paciente que se deja en manejo médico. Por eso es que no vale la pena estratificar a todos esos pacientes. Si algo hemos tenido que aprender en cardiología en los últimos 8 años más o menos, algo que va en contra de la lógica nuestra, y es que las arterias tapadas no siempre hay que abrirlas. Eso es bien raro, meternos eso en la mente ha sido muy difícil, ahora metérselo a los no cardiólogos es más difícil todavía. Entonces en este proceso estamos a aprender que un paciente con enfermedad coronaria estable no necesariamente le va mejor con un stent, que los medicamentos de hoy son igual de buenos, es algo en lo que estamos profundizando en este momento. Y lo último es, en este estudio evaluaron si llamar al cardiólogo podría mejorar los desenlaces del paciente fracturado de edad avanzada que va para cirugía y encontraron que no, que el cardiólogo entorpecía un poco el proceso. ¿Sí? De todas maneras, este es el algoritmo que nosotros proponemos. Si un paciente va para una cirugía, pues depende el tiempo que se requiera para la cirugía. Este lo hicimos con el fellow de cardiología, el doctor Rafael. Si la cirugía es de bajo riesgo, va para cirugía, ya. Pero si la cirugía no es de bajo riesgo, calcule el riesgo perioperatorio con Lee, mire cuántos METs hace. Si el paciente tiene menos de 4 METs o tiene un riesgo, un puntaje Lee, tiene más de un punto, mídale biomarcadores y si está alterado, evalúe ese paciente integralmente. En ningún lado dice si está alterado, si la troponina está alta, hágale perfusión, hágale ecoestrés, hágale cateterismo cardíaco, ¿de acuerdo? Y en el posoperatorio sí que vale la pena repetir la medida para mirar si hubo una injuria miocárdica perioperatoria, que es un marcador pronóstico muy grande para estos pacientes. Yo con esto termino, los invito, este es un curso de cardiología que tenemos online con la Universidad de los Andes, gratis, para que los que quieran inscribirse puedan participar en él. Bueno, muchas gracias.